Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy, mi equipo conformado por Argeli, Rogelio y su servidora Janet, vamos a explicarles el tema de escalas de medición. Escalas de medición. ¿Qué son? Son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Las escalas de medición se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general, se distinguen 4 escalas: la nominal, la ordinal, la de intervalos y la de razón. Las dos primeras, la nominal y la ordinal, se conocen como escalas categóricas, y las dos últimas, la de intervalo y la de razón, se conoce como escalas numéricas. Las escalas categóricas se usan comúnmente para variables cualitativas, mientras que las numéricas son adecuadas para la medición de variables cuantitativas. Ahora les voy a hablar sobre los cambios entre escalas. En virtud de las similitudes en las características de las escalas de medición categóricas y numéricas, al igual que en la aplicación de los procedimientos estadísticos, algunos autores acostumbran a agrupar las escalas como nominal, ordinal, de intervalo y de razón, como ya les había mencionado anteriormente. Una escala o variable puede ser transformada en otro tipo de escala o variable siempre y cuando ésta sea de rango inferior a la utilizada inicialmente. Así, de una escala de razón podemos pasar a una de intervalo, ordinal o nominal, pero nunca en sentido inverso. Algo similar ocurre cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, las cuales pueden transformarse a discretas, ordinales o categóricas, pero no en sentido inverso. Una escala de medición es la forma en que una variable va a ser medida o cuantificada. Stanford considera a la escala como un instrumento de medición. Además, es preciso tener en cuenta que la escala a utilizar depende de la naturaleza de los hechos o del fenómeno que se esté estudiando. En otras palabras, es la naturaleza de la variable la que determina la escala a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las escalas de medición? Las escalas son cuatro: nominal, ordinaria, intervalo, razón o proporción. A continuación, se va a definir brevemente cada una de ellas. Dicho, para que los datos tengan sentido es necesario compararlos, y para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se compararán. En este caso existen 4 escalas: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Empezaremos por la escala más fácil, la escala nominal. Es una escala de clasificación la cual ubica los objetos en clases que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, una variable que indica si el visitante de esta exposición es hombre o mujer. En esta variable se tienen dos etiquetas para clasificar a los audioescucha. El orden carece de sentido, así como la comparación u operaciones aritméticas. En esto también se puede utilizar para crear números que permitan ordenar los datos. En este caso, hombres 1, mujeres 2. Como podemos apreciar, es la escala más simple de todas y solo permite la aplicación de pocas herramientas estadísticas. Ahora pasaremos a la escala ordinal. Es un nivel superior a la nominal, ya que permite ordenar los objetos según el criterio de posición de uno sobre otro. Cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tiene sentido el orden de estos, se utiliza una escala ordinal. Un ejemplo: una variable que mide la calidad de una página, la variable puede tomar valores enteros del 1 al 5, donde el valor 1 es el peor y el 5 es el mejor. En esta variable se sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, pero ahora sí tiene sentido el orden. Si un post tiene valor 4 y otro tiene valor 2, el primero se entiende que es mejor que el segundo. La escala de intervalo tiene todas las propiedades de la escala nominal y ordinal, pero además contiene el concepto de igualdad de intervalo.
Este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Veamos un ejemplo. La temperatura en grados centígrados media de una ciudad. En esta escala, los números mayores corresponden a temperaturas mayores, es decir, el orden tiene importancia, pero a la vez las diferencias entre las temperaturas también importa. La escala de razón o proporción es la escala superior y contiene todas las propiedades de las escalas anteriormente ya mencionadas, incluyendo al cero como ausencia de variable, por ejemplo, peso, estatura, distancia, población, tasa de valor, valor monetario, entre muchas otras. En este caso son aplicables todos los datos estadísticos. Para poder llevar a cabo la escala de razón, se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. En este ejemplo tenemos una variable que mide el salario de una persona. En esta variable, si una persona gana 100 y otra 10, la primera gana más que la segunda. También tiene sentido decir que la primera gana 90 más que la segunda, diferencia, o que gana 10 veces más, proporción. Importancia de las escalas de medición en la investigación científica. Todo problema de investigación científica, aun el más abstracto, implica de algún modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo. Porque si tratamos con objetos como una especie vegetal o un comportamiento humano, nos veremos obligados ya sea a describir sus características o a relacionarse estas con otras con las que pueden estar conectadas. En todo caso, tendremos que utilizar determinadas variables, tamaño, tipo de flor, semilla o las variables que definen el comportamiento de estudio y tendremos que encontrar el valor que éstas asumen en el caso estudiado. Para poder brindar mayor precisión a esta operación es que también se recurre a los que son los instrumentos de medición, siendo aquellos elementos auxiliares que permiten la aplicación justamente de una escala de medición, que consiste en la aplicación de una comparación respecto a un valor arbitrario que ha sido definido y considerado como válido por una comunidad científica en particular. Para concluir el tema podemos decir que la escala nominal permite solamente la asignación y clasificación de datos. La escala ordinal soporta parte de la asignación y clasificación, el ordenamiento de los datos. La escala de intervalo permite todo lo relacionado a las dos escalas anteriormente, más la marca de la distancia entre datos y el cálculo del cociente entre valores, y finalmente la escala de razón permite todo lo anterior más el cero como ausencia de variable. Para concluir el tema podemos decir que la escala nominal permite solamente la asignación y clasificación de datos. La escala ordinal soporta parte de la asignación y clasificación, el ordenamiento de los datos. La escala de intervalo permite todo lo relacionado a las dos escalas anteriormente, más la marca de la distancia entre datos y el cálculo del cociente entre valores, y finalmente la escala de razón permite todo lo anterior más el cero como ausencia de variable. Por eso Para concluir el es tema podemos importante decir profundizar que la acerca escala de este nominal tema. permite solamente la asignación y clasificación de datos. La escala ordinal soporta parte de la asignación y clasificación, el ordenamiento de los datos. La escala de intervalo permite todo lo relacionado a las dos escalas anteriormente, más la marca de la distancia entre datos y el cálculo del cociente entre valores, y finalmente la escala de razón permite todo lo anterior más el cero como ausencia de variable. Para concluir el tema podemos decir que la escala nominal permite solamente la asignación y clasificación de datos. La escala ordinal soporta parte de la asignación y clasificación, el ordenamiento de los datos. La escala de intervalo